sobre la mesa, que es la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. Mucho se ha debatido de que si existe o no existe presencia del crimen organizado. Oscar, Irving, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hola. ¿Cómo estás, Baitere, Juanpa? Oscar, Gracias. Irving, ¿hay presencia del crimen organizado en la Ciudad de México? Sí, la hay desde antes incluso de la administración de Mancera. Yo quisiera empezar planteando un asunto de cifras. Se habla mucho, Irving, Baitere, Juanpa, sobre el alza en el tema de la inseguridad, sobre la percepción. En realidad no es que propiamente estén operando más los grupos del crimen organizado, solo que hay hoy mucho más denuncias que hay. Y esto eleva el número de expedientes, de carpetas de averiguación que está abriendo la Fiscalía Capitalina. Pero es un tema que ayer conversaba con Guillermo Gazal, él es presidente procéntrico, agrupa aproximadamente 27,000 locales o empresas, y de estas nos hablaba de que 8 de cada 10 al menos han sufrido un intento de extorsión. La diferencia con lo que ocurría hace años es que hoy se han acercado con el titular de Seguridad Ciudadana, con Harfuch, quien les ha brindado algún tipo de apoyo, pero hoy se está, digamos, teniendo mucho más confianza en las autoridades para denunciar. Y es por ello que hoy se habla un poco más de ese tema, porque gracias a la denuncia se visibiliza. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Topilejo. Gracias a una denuncia se obtuvieron estas 14 detenciones que al final se redujeron a 10, pero es un tema que tiene que ver más con el tipo de denuncia. Y hablábamos de que incluso desde antes de Mancera nos tocó hacer algunos reportajes, sobre todo en el centro histórico y en la ruta que tiene que ver con el oriente, Chalco, Nezahualcóyotl, Iztapalapa, y desde ahí ya había muchos empresarios que acusaban ser víctimas de extorsión. Y eso es importante también, Irving, ¿a qué se dedican los cárteles en la Ciudad de México? Porque no solamente es a la compraventa de droga, mencionaba Oscar la extorsión, pero bueno, Sí, claro, es que a mí me parece que hay que hacer primero una división, ¿no? ¿Qué es un cártel? Un cártel es una empresa delincuencial que tiene la capacidad de que la proteja la policía, que la protejan inclusive algunos empresarios, que tiene una forma de mover lo que producen, es decir, pues todos estos estupefacientes, que tienen una cabeza muy clara y que además tienen una ruta para enviar y tienen una seguridad para custodiar. Eso es un cártel. Entonces, que en la Ciudad de México hay cárteles, pues sí, ¿por qué? Porque los cárteles han mandado a sus familiares a vivir. Entonces, hay presencia, porque entonces hay que decir que algunos jefes de los cárteles pues son como empresarios. ¿Y por qué se vienen a la Ciudad de México? Porque aquí pueden pasar desapercibidos. Entonces, hay cárteles. Después de los cárteles sale lo que es la organización delincuencial, lo que son las células, y entonces, ¿qué es lo que le genera el problema a la gente? A mí, ¿qué me molesta o qué me preocupa? Que esa célula delincuencial se agarre a balazos por estar vendiendo 40 gramos de marihuana, por estar vendiendo cocaína, por estar vendiendo esto. ¿Qué tenemos en la Ciudad de México desafortunadamente? Solamente tenemos en todo el país 2 cárteles que son los dominantes, que es Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Sinaloa, que está más dividido que nadie, y entonces el Cártel de Sinaloa está perdiendo la fuerza que tenía de ser un cártel emblemático, y hoy tenemos organizaciones pequeñas, que hoy tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México operan al menos 45 organizaciones de la delincuencia, que es decir, algunas laboran para estos 2 cárteles poderosos, algunas se han formado inclusive aquí en el barrio, y lo decía bien Oscar, en el centro histórico, pues que tenemos la Unión, la Fuerza Ante Unión, y todos los uniones que lo único que hicieron fue pelearse, y entonces están generando más violencia. Lo que genera más violencia es la división de esas pequeñas organizaciones que se convierten en células. ¿Quiénes atacan más al ciudadano común y corriente? ¿Quién es el que le roba el espejo? ¿Quién es el que te ataca, que te quiere asaltar? Pues las pequeñas células. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de la ciudadanía. Entonces, estamos sí ante un aumento de denuncias, pero también estamos ante un aumento donde la organización delincuencial se está pulverizando. Y ahora lo que está ocurriendo, y de esto tiene informes de inteligencia desde 2019, el gobierno federal, fue que se empiezan a rentar el nombre. Entonces tú vas a tener, con todo respeto y sin respeto también, a un par de mugrosos que no saben absolutamente nada y que lo único que se dedican es a robar, que te van a decir, yo soy el cártel de Jalisco, yo soy el cártel de Sinaloa, y no es más que puro cuento. En ese sentido, Oscar, entonces la delincuencia en la Ciudad de México, digamos, los delitos comunes, los delitos pequeños. Sí, y además hay que hablar de que tenemos entendido, o hasta ahora lo hemos agrupado, que los cárteles operan básicamente por narcomenudeo, extorsión, secuestro, pero se han diversificado. El sábado pasado... Sí, ya le entran a todo, ¿no? Claro, Trabajan el sábado pasado de todo. la Fiscalía logró la aprehensión
de un médico, de un cirujano plástico que se le atribuía, realizaba algunas cirugías estéticas a mujeres que eran consideradas del grupo de la Unión Tepito. Y tenía en su haber varias denuncias de por lo menos 2 homicidios y varias lesiones graves que provocó a varias mujeres, pero se decía que había mucha protección, sobre todo del cártel de la Unión. Es decir, hay diversas formas en que la delincuencia está operando ya, y lo que ahora mismo está tratando de evitar Omar García Harfuch es evitar un control masivo, porque lo decía perfectamente Irving, hay bases operacionales establecidas desde hace muchos años, que pueden ser almacenes de droga, puntos de venta de narcomenudeo, pero el asunto es evitar que esto sea un control, y sobre todo considerando que la Ciudad de México es un punto central al ser ruta hacia Guerrero, hacia Michoacán, hacia varias partes donde los cárteles pues han tenido un control. Y decía Irving, son aproximadamente 40, 45. El CIDE hablaba de 150 organizaciones, pero es bien cierto, muchos desde antes pues decían que iban a extorsionar a nombre del cártel de los Zetas, a nombre de la familia michoacana. Hoy en realidad es el cártel Jalisco Nueva Generación, así como algunas células quizá del cártel de Sinaloa, los que tienen cierto control en la Ciudad de México, aunado a la Unión Tepito, al Grupo Antiunión. A raíz de lo que platicábamos con el secretario de Seguridad Ciudadana, bueno, el atentado que sufrió hace 2 años, las imágenes que se dieron a conocer de 50 elementos o miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en plena Ciudad de México, en una zona residencial, pues era algo que no hubiera nadie esperado. Claro, y es que ese fue el ejemplo del ataque de una banda del narco, de un cártel. O sea, el cártel Jalisco atacó al titular de la policía capitalina. El cártel de Jalisco lo que tiene es una alianza, una coalición, como por ejemplo se dice que con alguna parte de la Unión de Tepito, de lo que fue la Unión de Tepito, con algunas bandas, y de ahí estas se están volviendo un poco más violentas porque emulan a lo que hacen las superempresas del narco, que aquí solamente hay 2, que es Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Sinaloa. De hecho, el cártel Jalisco lo que tiene es que a todas estas bandas que se están deshaciendo, como que la suma, y lo hemos visto también en Michoacán, donde también agarró una parte de la familia michoacana. Eso es lo que está pasando y por eso estamos viendo tanta violencia, y por eso también vemos a veces que es un poco, y perdón que ocupe la palabra, ingobernable en algunas colonias. Pero si uno se va a revisar lo que están haciendo los cárteles, pues los cárteles no están como tal en la Ciudad de México. Tienen presencia por medio de sus alianzas, pero el cártel no está operando. El cártel de Sinaloa sigue operando en Sinaloa, sigue operando en estos límites que tiene con Durango, con Chihuahua, con Sinaloa. Ahí sigue el cártel. El cártel Jalisco permanece su operación en la parte alta de Jalisco. Lo que tenemos aquí es derivados que algunos se han dicho cárteles, pero como tal no están en ese corazón del cártel. Oscar, nos quedan 30 segundos. Sí, pues básicamente rematar diciendo que lo que decíamos de que se ha diversificado, hay que considerar que independientemente si hay delincuentes que pertenecen a grupos del crimen organizado, las extorsiones siguen presentes en Álvaro Obregón, en Magdalena Contreras. No tiene que ver necesariamente con asociaciones del crimen organizado. Hoy mismo tenemos contacto con varios empresarios del centro histórico donde las extorsiones superan los 50,000 pesos al mes. Nos decía Guillermo Gazal, la siguiente semana se van a reunir con Harfuch, quien ha tomado el toro por los cuernos. Ahí está la prueba del atentado. Sí. 6 meses antes del atentado habían detenido a Lunares. Es decir, todo esto pues genera ciertas reacciones de grupos. También el Yayo lo detuvieron hace algunos meses. Bien. Oscar, muchísimas gracias. Irving, gracias por habernos acompañado. Aquí los estaremos invitando para diferentes temas. Claro. Gracias a los dos. Vamos con una alerta ADN. Se formó una tormenta tropical, Frank, a partir de la depresión tropical 7E en el Océano Pacífico. Su centro se localiza a